Vamos a dar comienzo a este culto de doctrina para la vida y posteriormente el culto de oración. Así que hermanos, sean todos bienvenidos. A los hermanos que están ahí conectados, les damos también la bienvenida. A los hermanos que están vía Zoom, los que nos siguen por las redes sociales, en Facebook, pues les damos la bienvenida. ¿Va? Que el Señor les bendiga. A los hermanos que están aquí presentes, ¿va? Sean bienvenidos y vamos a este hermoso día, ¿va? Que el Señor nos permite que estemos juntos y vamos a dar comienzo, ¿verdad? Así que les pido por favor ponerse en pie, que vamos a poner en las manos del Señor este culto de hoy jueves. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre, porque aquí nos tienes reunidos un jueves más, Señor, que hemos estado constantes. Gracias a ti, Padre, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Ponemos en las manos el predicador, el que trae la enseñanza esta noche, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí presente, por cada hermano que está ahí conectado, Señor. Bendíceles, Padre. Gracias por estar aquí. Te damos la honra, te damos la gloria a ti, Señor, que todo lo que se haga en este culto es para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor. Quédate el resto de la noche, Señor, y acompáñanos y esté aquí para adorar y glorificar tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar un himno de nuestro himnario, Celebremos su gloria, ¿verdad? Así que invitamos a la hermana. Hola, hola. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos al siguiente punto de este culto, ¿verdad? Vamos a llamar a nuestra hermana Jenny Cepeda, que trae las noticias del fin. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En nuestra noticia al fin del día de hoy, adiós a los celulares. El dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados. Zuckerberg asegura en un evento de la compañía que los smartphones podrán ser reemplazados por las gafas de realidad aumentada, las cuales cumplirán un rol fundamental en una nueva era de la transformación digital.
La predicción de Mark Zuckerberg sorprendió a muchos. Claro está, sus dichos se dieron en medio del MetaConnect 2024, donde presentó las nuevas gafas holográficas MetaQuest 3S, que tendrán un costo de $299.99. Debido a su portabilidad y capacidad de conectarse fácilmente a Internet, estos lentes prometen transformar la interacción entre los usuarios en lo que respecta a la realidad visual y auditiva. Asimismo, el magnate sostuvo que los celulares dejaron de evolucionar. Dentro de 10 años, muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo. Entonces, ¿por qué las gafas inteligentes reemplazarán a estos dispositivos? Podría estar en un café o desplegar múltiples monitores de trabajo frente a ti o incluso jugar un partido de pong en una mesa virtual, explicó a modo de ejemplo Mark Zuckerberg. Así, el referente tecnológico prevé que esta herramienta se transforme en el corto plazo en la principal vía de comunicación y entretenimiento para los seres humanos. Eso es todo por el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Gracias. Vamos a leer y a aprender, ¿verdad? Lo que es del material de edificación. Y dice, puestos los ojos en Jesús, hermano. Material de edificación de hoy jueves. Hebreos 12:2. Dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Hebreos 11, el escritor hace una larga lista de ejemplos de fe que los lectores de la carta deberían seguir. Comienza el capítulo 12 con esto. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que a los creyentes se les describe como si estuvieran en una carrera. Ellos pueden mirar los ejemplos que les han precedido. Las personas en Hebreo 11 son la nube de testigos que se menciona en Hebreos 12:1. Para poder correr efectivamente, los creyentes necesitan deshacerse del pecado y de otras ataduras. Las personas que se toman en serio las carreras no llevan equipaje extra. Nunca se ha visto a un corredor olímpico llevando una maleta o hablando por teléfono celular durante la carrera. Se deja todo lo que es absolutamente esencial y para ganar la carrera el corredor debe terminar. El atleta no debe rendirse antes de terminar. Se requiere perseverancia. El autor de Hebreo insta a los creyentes a considerar el máximo ejemplo de perseverancia en Jesús. Los corredores en una competencia atlética no pueden distraerse con objetos del entorno. Como corredores en la carrera de la vida, debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Mientras corremos, debemos mirarlo a Él con fe. Él es más que nuestro ejemplo. Él es nuestro destino final. Debemos correr hacia Él con todas nuestras fuerzas, con la promesa de que seremos conformados a su imagen. En Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor de nuestra fe. Él es el que abrió el camino. Es el que abrió el camino hacia el lugar santísimo para que los demás pudiéramos seguirlo hasta la presencia de Dios. En Hebreos 10, 19 y 20, Jesús también es el consumador de nuestra fe, es el que llevó a buen término. No se limitó a empezarla, sino que la terminó. En el versículo continúa explicando cómo la terminó. En Hebreos 12:2 dice que Jesús sufrió la cruz. Allí en Getsemaní decidió cumplir la voluntad del Padre. En Mateo 26:39. Lo hizo pensando en el gozo que estaba por venir. Sabía que iba a resucitar y que sería devuelto al lugar de gloria que tenía con el Padre desde el principio. En Juan 7:5.
Esperaba con gozo a las personas que iba a salvar. Él dio voluntariamente su vida para salvar a sus ovejas en Juan 10:11. En Hebreos 12:2 dice que Jesús menospreció la vergüenza de la cruz. La crucificación era una muerte espantosa y tortuosa e incluía la humillación y la vergüenza pública. Jesús fue ridiculizado mientras colgaba de la cruz. El letrero que colgaba sobre él decía Rey de los Judíos. Una cruel ironía, ya que era cierto, pero los que lo asesinaron no lo creyeron. Otros en el suelo se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios, en Lucas 23. Hebreos 12:2 dice que después de la muerte de Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos y Jesús ascendió al cielo donde ahora se sienta a la derecha de Dios Padre. Esto significa la autoridad de Jesús a la diestra y el hecho de que su obra ha terminado se sentó. Esta posición contrasta con lo de los sacerdotes de la época que estaban de pie y ofrecían sacrificios diariamente. Esto lo podemos leer en Hebreos 10 del 11 al 13. Tenemos los ejemplos de los santos del pasado para seguir, pero a él miramos no solo como nuestro ejemplo, sino como nuestra fuente de fortaleza. Amén. Miren qué bueno los puestos ojos en Jesús. Y habla ahí, ¿verdad?, de los atletas, y es cierto. Cuando usted ve una competencia, bueno, a mí me ha tocado ir a competencias de maratón, uno no se puede distraer ni alrededor ni nada. La meta es llegar, así vaya lesionado. Así que qué hermoso, ¿va? Qué hermoso que podamos aprender de esta palabra. Ahora vamos a llamar vamos a la información, vamos a leer la información. La información de la semana dice: la celebración del aniversario de la iglesia se extiende hasta junio, con nuestro primer ciclo de conferencias que se realizará del martes 3 al domingo 15 de junio. Tendremos la oportunidad de ser edificados por la explicación completa de la epístola a los hebreos. El expositor de toda esa jornada será el pastor Francisco Custodio, quien se desplazará desde Santo Domingo, República Dominicana, para contribuir en la edificación del pueblo de Dios en nuestra iglesia. Asegúrese de integrarse a esta celebración histórica de nuestra iglesia, la cual tenemos como segura y firme y que penetra hasta el dentro del velo. Versículo clave, Hebreos 6, 10 y 9. Nos visita desde la Iglesia Bautista Fundamental, baluarte de la verdad de la República Dominicana, Santo Domingo, ¿verdad, hermanos? Ahí que estamos enterados, ¿verdad? Del 3 al 15 de junio. Invitamos a toda la congregación a ser parte del evento de medio año Koinonía 2025. La palabra Koinonía se traduce como comunión y es precisamente eso lo que viviremos en 5 actividades diferentes. La primera es la venta garaje, donde encontrará productos para el hogar, ropa, zapatos para toda la familia y muchas otras cosas más. Les animamos a traer sus donativos desde ya, los cuales pueden ser televisores, muebles, electrodomésticos, máquinas de ejercicio, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tengamos ahí en buen estado y que está ahí más bien ocupando un lugar, ¿verdad? Que lo podemos traer, hermano. También realizaremos el dispensario médico gratuito. Ahí usted o su familia podrá recibir consulta médica y medicamentos completamente gratuitos. Si usted tiene algún contacto con un médico con alguna especialidad, puede animarle para que nos asista ese día. Así puede comunicarse con la hermana Ana Castillo, ¿va? Si conocemos a alguien, y todos estamos invitados, hermano, al dispensario. También se habilitará mesas para los emprendedores de nuestra iglesia, donde tendrán a la venta una variedad de productos a muy buenos precios. Para inscribirse debe abocarse a la hermana Xiomara Luna. Koinonía 2024 se realizará el día sábado 28 de junio a las 7 a.m. a 4 p.m. en las instalaciones de nuestra iglesia. También les animamos a asistir al culto de caballeros este sábado 17 de mayo.
en las instalaciones de la iglesia a las 7 a.m. Habrá servicio de transporte gratuito, les esperamos. El tema es el llamado de Cristo, texto clave Juan 15:16. Así que, hermanos, esta es la información y estamos todos, ¿verdad?, enterados, hermanos. Así que están invitados a todas estas actividades. Ahora sí, vamos a llamar a nuestro hermano Onan Morel, que trae y que sigue con el estudio del libro de Romanos. Así que, hermano. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Continuamos, hermanos. Continuamos con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Roma. En las ocasiones anteriores hemos comenzado con el capítulo 1 y hemos logrado avanzar hasta el versículo 2. En la intervención que yo tuve hace 2 semanas hablamos del versículo 1 y el hermano Dani también la semana pasada nos ilustró con el versículo 2. Ustedes tienen el material ahí, un material, lo tienen todos, el material de este estudio. Ok. Ahí pueden ver ustedes que hay un repaso. Hay un pequeño repaso respecto a los versículos que ya estudiamos anteriormente. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él comienza a escribir esta carta. Él reconoce que en su mayoría todos los destinatarios de la carta, todas esas personas que están en Roma, son gentiles. Son personas que no han estado expuestos a las enseñanzas del Antiguo Testamento ni tampoco a las costumbres del pueblo de Israel. Tienen noción de algunas cosas, pero no tienen tanta información como la podía haber tenido en ese momento un israelita. Porque recuerden, ellos están en Roma, una ciudad en otro país, muy alejada de donde estaba el centro religioso del pueblo de Israel, que era Jerusalén, ¿verdad? Allá en la tierra de Israel. Entonces el apóstol Pablo recibió indicaciones del Espíritu Santo, obviamente, porque él fue inspirado por el Espíritu para escribirle de esta forma a estas personas, haciendo énfasis específicos en temas importantísimos que tienen que ver con el conocimiento pleno del Evangelio del Señor Jesucristo. Era necesario que ellos supieran de dónde viene todo lo que ya se cumplió allá en la cruz del Calvario y en la tumba vacía y en la ascensión del Señor Jesucristo. ¿De dónde se origina todo esto? ¿Por qué se origina todo esto? ¿Quién es ese en quien los cristianos pregonan que hay que creer? Entonces, el apóstol, inspirado, escribe esta carta dando énfasis en estos puntos, en donde comienza a señalarle a toda esta gente que lee la carta, igual a nosotros que estamos en estos tiempos, 2000 años después, leyendo esta carta, nos señala el apóstol ahí cuál es el origen de este evangelio del cual se predica en este libro que nosotros conocemos como la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios. Él se refiere de igual forma a este libro. En ese momento, recuerden, la revelación de las Sagradas Escrituras todavía estaba en proceso, pero ya existía una gran parte de libros que se tenían y que se podían estudiar y que se podían interpretar para llegar a la deducción lógica de que el personaje principal de esos libros era el Señor Jesucristo, aquel que ellos habían visto, algunos y otros habían escuchado que había sido, que los romanos, por petición de los mismos judíos,
lo habían crucificado en la cruz del Calvario. Entonces, el apóstol Pablo hace ese énfasis en el evangelio del Señor Jesucristo, pero también él señala a la palabra de Dios como aquellos libros que poseía el pueblo de Israel y que dentro de esos libros se había revelado eventos proféticos que se habían cumplido ya en su totalidad con la venida del Señor Jesucristo, con su obra y con su vida. Entonces, es importante identificar eso. El apóstol le está escribiendo a un público de gentiles, personas que no entendían mucho el Antiguo Testamento, pero que habían creído en el Señor Jesucristo en base al efecto que había tenido la predicación de algunos que les habían predicado, ya sea en aquel día de Pentecostés allá en Jerusalén o ahí mismo en esa región con predicadores que venían como misioneros a hablarles del Evangelio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Los gentiles de Roma están recibiendo un mensaje y a ellos se les debía de desmenuzar de tal forma que ellos entendieran perfectamente lo que representa el Evangelio genuino del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el origen del Evangelio? En el DFC nosotros aprendemos cuál fue el origen del Evangelio, ¿verdad? Cuando el hombre cayó, el hombre pecó, el Señor manifestó una promesa ahí en el Edén, en Génesis 3:15. Pero también hemos logrado percibir o captar o interpretar en la palabra de Dios que eso que les acabo de mencionar de la caída del hombre y del protoevangelio, que es la primera promesa del Mesías que se dio en el Edén, eso no solamente no se le ocurrió a Dios en ese momento ahí en el Edén, sino que eso ya había sido planteado por Dios desde mucho antes de la fundación del mundo, porque Dios es omnisciente y Dios sabía que iba a acontecer eso. Entonces, el apóstol está reforzando todo ese conocimiento para que el evangelio que se predicara en Roma y que lo que creyeran estos nuevos cristianos estuviera cimentado en la verdad, estuviera arraigado en lo que se había manifestado desde la antigüedad, en la palabra de Dios. Pero antes de continuar, hermanos, acompáñenme en oración, pidámosle al Señor que nos apoye. Padre, gracias porque estamos nuevamente acá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tuviste la delicadeza de inspirar a estos hombres para que ellos nos explicaran y nos mostraran claramente tus verdades. Gracias, Señor. Venimos a ti pidiéndote auxilio para que podamos entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te pedimos tu apoyo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, se puede visualizar en los primeros 7 versículos de la epístola a los Romanos una verdad absoluta respecto a que el evangelio de la gracia es de origen divino. Cuando hablamos de evangelio, ¿a qué nos referimos, hermanos? Buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y cuando hablamos de gracia, El favor de Dios, el regalo ¿a de qué, Dios. hermano? Pero que no conteste el hermano Julio, porque él se las sabe todas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gracia? Un regalo inmerecido, correcto. El evangelio de la gracia, o sea, esas buenas nuevas de que podíamos optar a un regalo que no nos merecíamos, eso, hermanos, ese mensaje, esa buena noticia, esa opción nació en el corazón de Dios, no nació en ninguna actitud humana o en ningún pensamiento de la mente
finita, imperfecta del ser humano. Nació en el corazón de Dios. El Evangelio de la Gracia, las buenas nuevas de que tenemos la oportunidad de ser salvos por medio del Señor Jesucristo, surgió en la mente y el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hoy continuamos viendo cómo en estos 7 primeros versículos de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos muestra esta gran verdad, el origen del Evangelio, el origen de la salvación, el origen divino de la salvación, viene de Dios. Hace 2 semanas vimos que en el primer versículo el apóstol Pablo nos hace un énfasis en cuanto a su posición de siervo. Pablo se ubica en esa condición de doulos o esclavo de Jesucristo. Pablo admite con esa palabra que él escribió ahí, yo estoy seguro que con toda la conciencia del mundo, él escribió que él era doulos del Señor. Pablo ahí admite que ahora él le pertenece a Cristo. Ahora él es posesión del Señor Jesucristo. Es una palabra que indica posesión. Pero también podemos ver que si ahora él le pertenece a Cristo porque Cristo pagó un precio por él, porque él admite también que fue el apóstol Pablo le atribuye el mérito completo al Señor Jesucristo, y no solo en la epístola a los Romanos, sino que en las diferentes cartas que él escribió. Pero Pablo admite que fue el Señor Jesucristo el que pagó por él y el que lo llamó hacia él. No fue iniciativa de Pablo buscar al Señor. Pablo tiene bien claro eso, y todo el que es un creyente genuino debe tener claro que fue el Señor Jesucristo el que nos trajo hacia él, que no fuimos nosotros los que salimos a buscarlo, porque si pensamos eso, hermanos, estamos totalmente equivocados, porque estamos atribuyendo entonces a nuestra iniciativa el hecho de que el Señor nos salvó. Pablo se ubica en esa posición. Yo antes era esclavo, pudo haber pensado Pablo, esto no está escrito, pero Pablo pudo haber pensado, yo antes era esclavo de la soberbia con la que yo le hablaba a las personas y menospreciaba a otros, diciendo, yo soy una persona que respeta y cumple la ley. Yo soy una persona celosa de la ley hasta el punto que voy a ir a pedir credenciales para ir a buscar a todos esos que andan blasfemando y que andan hablando falsedad, y voy a erradicarlos porque están contaminando a esta base de conocimientos que yo poseo. Pablo era esclavo a la soberbia, Pablo era esclavo a su ego también, porque ese era el común denominador de todas esas personas seguidoras de la ley, y el mismo Señor Jesucristo se lo señaló a ellos y hasta puso aquel ejemplo del templo cuando llegó el fariseo y dijo, Señor, gracias porque no soy como estos. Esa era la posición de las personas como Pablo. Entonces Pablo sabe que él era esclavo de eso, él era esclavo de la soberbia, era esclavo de su propia autoexaltación. Pero ahora que ha conocido al Señor Jesucristo y que miró la bondad del Señor Jesucristo, que se entregó en la cruz del Calvario para pagar por un ser imperfecto como él, ahora a Pablo no le queda de otra que decir, yo ya no me pertenezco a mí, no le pertenezco a la soberbia, no le pertenezco al pecado ni a la muerte, ahora le pertenezco al Señor Jesucristo. Y esa es la posición que debemos de tener todos los que somos creyentes. Pablo también admite en ese versículo 1
que él está bajo la protección de su amo, de su Señor, que ahora él, aunque él tenga limitantes, porque él ahora reconoce sus limitantes, él puede contar con la esperanza de que hay un ser todopoderoso y todo amoroso que lo protege, que lo cubre. Él está protegido por su amo. ¿Para qué? Para cumplir con lo que el amo ha establecido que él cumpla. Él admite también que ahora él se somete a la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para Pablo? El evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Ir y pregonar el evangelio de Dios a todas las criaturas que se pusieran frente a él. Ir a cumplir la misión de predicar el evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles. Hermanos, los israelitas, especialmente esos de los que les hablo, que eran de ese círculo religioso que se creían superiores, se creían una raza superior. Si miren, esos patrones de raza superior, no crean que nacieron ahí en la Segunda Guerra Mundial, en esos tiempos, cuando Hitler decía, somos raza superior. Siempre ha habido esa maldad en el corazón humano, hermanos, de creerse superior a los demás. El Señor nos creó a todos en las mismas condiciones y con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades también de ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Pero los israelitas decían, cuando oraban en la mañana, gracias Señor porque no soy un gentil. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué tipo de oración la que ellos elevaban a Dios? ¿Cómo miraría Dios eso? Gracias, Señor, porque yo no soy una mujer. Discriminaban a la mujer también. Pues, hermanos, así es como Dios puede cambiar a una persona y así fue como cambió a Pablo. Lo agarró de la esclavitud de su soberbia, del pecado y de la maldad y lo trajo a la esclavitud del evangelio del Señor Jesucristo, que es lo mejor que le pudo haber pasado a Pablo, porque la trascendencia de eso es eterna. Pablo ahora está disfrutando con el Señor. Luego pudimos ver también en el versículo 2, la semana pasada, que el evangelio fue prometido desde la antigüedad en las Santas Escrituras. Y dice el versículo 2, siempre de Romanos 1, que él había prometido antes por sus profetas. O sea, cuando digo eso, ahí tenemos que hacer una adición del versículo 1 con el versículo 2, porque Pablo termina el versículo 1 y dice, apartado para el evangelio de Dios, y continúa el relato diciendo que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, lo que había prometido Dios era ese evangelio, ¿verdad? Esas buenas nuevas, esa promesa de que iba a venir un redentor a pagar por los pecadores, a pagar por ese pecado que nosotros heredamos por el error que cometieron en el Edén Adán y Eva, pero también por todos esos pecados que nosotros mismos nos acreditamos al pecar. Entonces, acá el apóstol dice que fue apartado para el evangelio de Dios, y en el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Acá el apóstol Pablo, recuerden, les está hablando a unos gentiles o les está hablando a personas que no habían escuchado tanto sobre la palabra de Dios. Es como que viniera alguien nuevecito acá que nunca ha escuchado sobre la palabra de Dios, no entiende mucho, ni puede diferenciar entre Antiguo y Nuevo Testamento, está todavía tomando lechita, pero de la primera lechita que se le da a un recién nacido, ¿verdad? Está tomando calostro. Pues Pablo les está explicando así, les está dando calostro, les está diciendo, ese evangelio
del cual hemos hablado y en lo que ustedes han creído, porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo y por eso son parte de la iglesia, ese evangelio se prometió desde el inicio de la humanidad. Y nosotros podemos ver las evidencias en Génesis 3:15, obviamente, que es cuando el Señor mismo le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando habla de la simiente de la mujer, ahí está prometiendo el Señor que iba de la mujer iba a nacer alguien, que iba, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa herida en la cabeza es fatal para Satanás, porque esa herida es la sentencia de muerte para Satanás, esa muerte eterna que ya está predestinada para él y ya está juzgada y solo falta la ejecución para que se cumpla en el infierno por la eternidad. Desde ese momento se empezó a ver en la palabra de Dios la promesa de el Redentor, de ese ser que iba a venir a pagar por el pecado de la humanidad. A Pablo le interesaba que el público conociera al Dios de Israel, al único Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo iba a conocer esta gente al Dios de Israel? Conociendo la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Comienza desde Génesis y en ese momento, certificada como palabra de Dios, estaba hasta el libro de Malaquías. Ya después se estaban escribiendo en ese momento los evangelios y todo el Nuevo Testamento, todas las cartas mismas que Pablo escribió y la compilación de libros del Nuevo Testamento. Pero estaba ya el sustento, la base del Antiguo Testamento, y a Pablo le interesaba que esta gente identificara el Antiguo Testamento como palabra de Dios, para que creyeran, y para que pudieran visualizar, así como nosotros hemos visualizado al Señor Jesucristo desde el Génesis hasta Malaquías. Bueno, hablemos de un ejemplo de un pasaje del Antiguo Testamento en donde podemos visualizar perfectamente al Señor Jesucristo. Nosotros que hemos leído la palabra de Dios y hemos visto la historia del Señor Jesucristo en su obra y en su vida en el Nuevo Testamento, podemos entender perfectamente y relacionar. Pero ellos también tenían capacidad de entender y relacionar la historia de Jesús con el Antiguo Testamento porque ellos habían escuchado sobre Jesús. De repente algunos habían conocido a Jesús y lo habían visto personalmente, lo habían escuchado. Entonces, podemos ver un ejemplo claro que nos señala directamente al Señor Jesucristo en Isaías 53, por ejemplo. Si quieren, para que no nos durmamos, no, yo no me duermo porque yo estoy hablando, ustedes los miro medio con sueño, y hoy no me dieron el puntero para señalarlos, se me olvidó. Busquemos Isaías 53, vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo, el capítulo 53, versículo 1 al 12. Dice Isaías 53, 1. Mire, comienza aquí con un interrogante el profeta, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora empieza aquí a describir básicamente al Señor Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. O sea, le veremos sin atractivo para que lo deseemos por ese atractivo. No va a haber hermosura en él.
va a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Voy a hacer un paréntesis acá. ¿En qué tiempo del verbo está hablando acá el profeta Isaías? Tiempo pasado, y había venido el Señor Jesucristo. No, ¿verdad? O sea, ya la palabra de Dios daba por hecho todo esto que iba a acontecer. Y todo esto, al leerlo en el momento presente, al leerlo los hermanos de la iglesia de Roma, en el momento presente, lo daban por hecho del pasado también, porque ya había venido el Señor Jesucristo y ya había pasado todo esto que estamos leyendo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Todo esto, hermanos, era comprobable. Todo esto podían ir y entrevistar a diferentes personas que estaban en el contexto del Señor Jesucristo y darse cuenta que todo lo que está manifestado acá se cumplió. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo a estos hermanos de Roma. Todo lo que ya se había hablado de él se cumplió. Ese evangelio del cual les estoy hablando, el evangelio de Dios, es lo que se ha cumplido con la vida y la obra del Señor Jesucristo. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, dice el versículo 10, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos años y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién es el linaje del Señor Jesucristo, hermano? ¿Quiénes son los descendientes del Señor Jesucristo? La iglesia. La iglesia, hermanos, usted y yo, se cumplió. Y dice, vivirá por largos años y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿A quiénes, hermano? A nosotros. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerdan cuando él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Miren cómo todo, si nosotros desmenuzamos todo este texto aquí, son 12 versículos, y lo comparamos con los evangelios, podemos encontrarle respuesta a todo esto. Podemos una relación directa a la vida y la obra del Señor Jesucristo con todo eso. Pues eso es lo que Pablo les estaba diciendo a esos hermanos de Roma, de la iglesia de Roma. Él les estaba haciendo el énfasis
de que en el Evangelio, Viendo esta o prédica que y el no, Evangelio, mejor dicho, del Señor Jesucristo, se ve claramente en los anuncios del Antiguo Testamento, antiguo testamentarios. Él quería que ellos tuvieran claro que la palabra de Dios era aquella que hablaba del Señor Jesucristo. Era aquella que los hacía poner sus ojos en el autor y el consumador de la fe. Como leímos hoy, el material de edificación en los escritos de la epístola a los hebreos, ¿verdad? Pues ahí, hermanos, nos quedamos en la clase anterior, en los estudios anteriores, en los jueves anteriores. Estoy hablando de clases porque como yo doy clases en el discipulado, entonces se me cruzan las palabras, ¿verdad? Ahora, si quieren que sea clase, les pongo examen. Yo no sé quién quiere que les ponga examen. Sí, miren, pues, ¿no? A la hermana Jenny le deben los exámenes. Ella, por culpa de ella, van a hacer examen. yo creo que Ella va a poner te pusiste en el Bueno, ahora vamos con el versículo 3. Acá podemos ver, en el versículo 3 y 4, podemos ver que el Evangelio se basa sobre la persona y la obra de Cristo. Miren qué importante, todo el conocimiento que Pablo está comprimiendo, pero de una manera justa y precisa para que esta gente de Roma pueda conocer el Evangelio y pueda identificar en quién deben de depositar su fe. El Evangelio se basa sobre la persona y la obra de Cristo. ¿Y cómo podemos deducir eso? En los escritos de Pablo. Bueno, leamos el versículo 3 y 4 del capítulo 1 de la epístola a los Romanos. En serio. Dice el apóstol acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Mira, hagamos lo mismo que hicimos con el 1 y el 2. Hagamos no me he dado cuenta. la unión entre la última parte del versículo 2 y la primera del versículo 3. Dice, bueno, leamos todo el 2. Dice el apóstol que el Evangelio de Dios, empecemos desde el 1, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora vamos al 3. Acerca de su Hijo. O sea, las Escrituras, las Santas Escrituras, la palabra de Dios, el Evangelio que él había prometido es acerca de su Hijo. ¿Cuál? Y miren este énfasis directo que el apóstol hace. De Mara Victoria y yo. Cuando dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Acerca de Él son las buenas nuevas. Acerca de Él hablan las Escrituras. O sea, el Evangelio, las buenas nuevas, toda la palabra de Dios, ese mensaje que Dios quiso transmitirle a la humanidad, se basa en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, también, miren qué importante esto que él está mencionando acá, porque tiene relación con ese conocimiento que viene desde los profetas. Dice En tus que tareas. era linaje de David según la carne, Ay, de que ver. fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando tienen el material ahí, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la página que quiero que esté. Donde dice Evangelio de Dios, creo que ahí están, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando hablamos de Evangelio de Dios, esa es una expresión que guarda una relación directa con la persona del Hijo de Dios. Cuando acá dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, eso se tradujo de la palabra o de las palabras en griego peritou. De Dios. No sé griego, hermanos, lo siento. Escuché de Pero se refiere directamente a esa expresión.
acerca de su hijo. Niño, O sea, el apóstol está haciendo ahí, en el inicio del versículo 3, un énfasis en que el tema central del evangelio ay, yo es quería el ir. Señor Jesucristo. ¿A dónde? Ay, Ahora pasemos a la siguiente. ¿A la iglesia otra vez? Ahora habla el apóstol del dale. linaje de David, que el Señor Jesucristo David. es del linaje de David. ¿Por qué era necesario que el apóstol Pablo les puedo ir. hablara sobre el linaje del Señor Yo Jesucristo? claro, no, porque hay. Porque tengo O sea, natación. ¿qué relación podía tener o qué relevancia podría tener el linaje de donde nació el Señor Jesucristo? De donde descendió el Señor Jesucristo. Era importante porque si Pablo quería que los hermanos de Roma creyeran en los escritos del Antiguo Testamento, tenían que saber también relacionar y identificar que Orangután. el Señor Jesucristo cumplió con Sí. una promesa que Dios le hizo a David, pero que también el Señor Jesucristo cumplió con el mensaje que los profetas daban respecto a que Él iba a descender del linaje de David. Dice el versículo 3, que era del linaje de David, o sea, nacido de la simiente de David. En griego ustedes pueden leerlo ahí en la pantalla. Tou genomenou ek espermato David. A ver Sí. que ya aprendí. De lo O mismo. sea, que él descendía del linaje de David. Mira, cuando se Podemos graduó ver entonces Andrea. la relevancia y la relación Todavía está de que Pablo les estuviera hablando de esto. Vámonos entonces a 2 de Samuel, pero pude pararme. Pero pues, capítulo 7, versículo 16. Y te podías parar. sí, solo que estaba muy pequeñita. 2 de Samuel 7, 16. En este momento el Señor estaba mandándole un mensaje a David por medio de un profeta. ¿Quién era el profeta? En los tiempos de David. Samuel. Natán. Natán. Se los voy a leer desde el 1 y voy a llegar ahí a donde los tengo en el 16. Dice, rapidito se los leo. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al Aquí está. principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti, desde el día en que puse jueces
sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y Mira, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo de le tu seré a él padre, y él me será a mí hijo. de Y mini. si él hiciese mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Igual Pero mi repente misericordia no se apartará de él, como la aparté de que no Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa, aquí empieza el 16, y tu Mira, reino ¿cómo se llama ahí? para siempre delante de tu rostro, y tu ¿Cómo se llama? trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a esa visión, así habló Natán a David. Como pueden ver, hermanos, como el no Señor sé hizo un pacto con David. ¿Y ella? El Señor le dice que su casa iba a ser las que afirmada y su reino iba a ser para siempre. Ajá. ¿Y quién, hermanos, no quiero más. es aquel Más a que quien Dios designó cometer gobernar para siempre con el queso? sobre este reino? Dame unos. Uno. Al Señor Jesucristo. El Señor le está diciendo a David que de un descendiente de él será el que gobernará para siempre, el que poseerá el reino de Israel para siempre, eternamente. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Cometer el En el queso de pacto davídico, huevo. Dios le señala a David que el Mesías, aquel que estaban El esperando desde la antigüedad, desde el Génesis, desde Adán, Pero él iba a ser descendiente de David. ¿Se imaginan la emoción? O sea, cómo confluyeron ahí los sentimientos en el estómago y en el corazón de David cuando escuchó eso de parte del profeta Natán? O sea, ¿Ya has ido? ha de haber sido bien bonito, un momento de la vida de David bien especial. Y también se cumplió que el hijo Espérate, de pero ven, David construyó el despacito. templo, ¿verdad? Y también se cumplió que él se Cuando portó fue mal y que el pasado Señor lo también. castigó con vara Mira. humana. Se cumplió y se sigue cumpliendo. Ustedes pueden ver ahí al pueblo de Israel En Disney. peleando guerras toda la vida por causa En del mal Playhouse. comportamiento también de este pueblo de Israel, no que empezó con Salomón. sabías Pero que además de este pacto davídico, que es evidente en este pasaje de 2 Samuel, también la Biblia nos habla sobre la porque profecía de que el Mesías iba a ser descendiente de la tribu de la tribu de Judá, que era de donde venía David, pero también del linaje de David, ¿verdad? Y podemos ver que ya cuando ya estaba en el punto donde se iba a cumplir esa profecía, el Señor le envió un mensaje a María. María, quien fue la portadora del Señor Jesucristo en su vientre, y le dice, entonces, el ángel le dice, ¿verdad? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, en esos tiempos seguramente todo este mensaje que los ángeles le habían dado a María y el conocimiento de esto ya se había dispersado
en los seguidores de Cristo, ya se estaba divulgando, ¿verdad? Y seguramente el apóstol Pablo también en algún momento, pues en sus mensajes y en sus pláticas con las personas a quienes les predicaba, les mencionaba este tema. Hasta el mismo ángel que habló con María, la madre de Jesús, le confirmó que Jesús era el Mesías, pero no solo eso, también les pudo haber hecho esta pregunta: ¿y María de quién desciende? ¿Cuál es el linaje de María? ¿Se podrá comprobar que Jesús es del linaje de David porque nació de María? Claro que sí, claro que sí. Se podía comprobar. Entonces era un cumplimiento profético y era también la certeza para el pueblo para la iglesia de Roma, de que lo que se había manifestado en la antigüedad era sobre el Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que Pablo les está transmitiendo. Y aquí me quedo el día de hoy, hermanos, porque se nos fue el tiempo. Solo les pido que me acompañen en una oración cortita. Padre, gracias porque hemos llegado a este momento de culminar con esta enseñanza del día de hoy, entendiendo, Señor, que tu palabra tiene abundante conocimiento y que podemos estar horas, días, semanas y meses hablando y no terminar, porque ahí podemos encontrar una verdad que nació de una mente infinita. Ponemos en tus manos el resto de este culto, Señor, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con el hermano Franklin. Hermoso estudio, hermanos. Bueno, ahí vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Así que, hermanos, es tiempo que preparemos nuestros corazones, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al culto de oración. Así que también a los hermanos que están ahí conectados, va, que aprovechemos este momento, va, a orar, a pedirle a nuestro Señor. Así que en el primer segmento vamos a orar en un tiempo de oración personal, hermano, ¿verdad? Cada persona, si desea, pues puede ponerse de rodillas, de pie o ahí sentado, inclinado su rostro. Así que vamos a dejar un tiempo para que elevemos una oración personal a nuestro Señor. Así que los dejo para que oremos en este momento, hermano.
Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Qué hermoso a orarle a nuestro Señor y tantas peticiones, ¿va?, que tenemos ahí en nuestro corazón. Vamos al segundo segmento y vamos a hacer oración en grupos de 3, ¿verdad? También va a haber un tiempo ahí y los invitamos, ¿verdad?, que hagan grupos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿verdad? Así que grupo de 3, hermanos, y dejamos este espacio, ¿verdad?, para que podamos orar.
Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad? Vamos. Gracias al Señor para que nos permite este tiempo de orar por las peticiones de nuestros hermanos y la verdad que se siente hermoso, hermanos. Lo que pierden, va, lo que no vienen, ¿verdad? Pero gracias al Señor que Él nos tiene aquí, ¿verdad? Así que vamos a continuar, ¿verdad, hermanos? Y vamos a un momento de oraciones con propósitos específicos, ¿va? Este es el primer segmento y vamos a llamar a nuestro hermano Julio que tiene oración. Buenas noches, queridos hermanos, el Señor les bendiga. El primer segmento de las oraciones con propósito se refiere a lo siguiente. Por la construcción de nuestro templo, que se puedan obtener los recursos para comenzar el templo en sí, que es la etapa que sigue, la parte de allá. Oremos, hermano. Amado Padre, hasta donde estamos ahorita con la construcción de nuestro templo, es así porque tú nos has ayudado. Tú has estado presente con nosotros. Tú nos has dado las ideas, la sabiduría necesaria para salir adelante. Todo eso te lo agradecemos infinitamente, Padre. Y sabemos que continuará siendo el bastión principal de cubrir las necesidades que tenemos para ello. Porque tú nos das las ideas, tú nos das las situaciones que debemos enfrentar para que las podamos resolver como tú así lo quieres, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así mismo, hermanos, vamos a también a orar por el ciclo de conferencias, así que también ahí les pido por favor inclinen su rostro y también los hermanos que están conectados, va vía Zoom. Padre nuestro, gracias Señor, gracias porque aquí nos tiene, Padre, en el mejor lugar que podemos estar. Y hoy venimos, Señor, unánimes a pedirte por este ciclo de conferencias, Señor, que se va a realizar. Permite, Padre, que muchos hermanos asistan. Inquieta esos corazones, Padre, para que puedan asistir, porque por medio de este estudio tú nos hablas, Padre. Ponemos en tu mano desde ya, Señor, al predicador de esas conferencias. Bendícelos, Padre. También ponemos en tus manos a cada servidor que va a estar en este evento, Señor. A cada ministerio que está trabajando, Padre, para que estas conferencias se realicen con lo mejor que pueda ser, Padre. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos desde ya a que nosotros estemos aquí reunidos, Señor, escuchando y también hermanos conectados, Señor, para que puedan gozar de este estudio, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por el momento, vamos a orar por las diezmos y ofrendas y vamos a llamar a nuestro hermano Julio de Peda que trae la oración. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda. Amado Padre, te damos gracias por las situaciones que tú nos solventas cuando nos das lo que necesitamos. Específicamente lo que necesitamos, Señor, no lo que nosotros queremos. Porque nuestros deseos son más allá o menos de lo que tú nos das. Porque lo que tú nos das es verdadero, es real, es lo que necesitamos. Te damos gracias y te pedimos que los diezmos y las ofrendas sean para tu gloria, Padre. Y todo ello nos ayuda a conocerte más. Y también ayuda a aquellos que por cualquier razón no puedan tener un trabajo a que lo logren. Y todos aquellos que tienen situaciones financieras que puedan ser resueltas por medio de tu sabiduría que está en tu palabra, Padre. Te agradecemos una vez más en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras recoge ahí el hermano las ofrendas,
Vamos a dar un tiempito ahí corto para si hay algún hermano que tenga un testimonio de gratitud, ¿verdad? ¿Verdad que ya los últimos jueves han habido buenos testimonios de agradecimiento a nuestro Señor? Así que vamos a ver. No, yo miré a la hermana Sandra ahí. Ay. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo tengo tres agradecimientos, ¿verdad? Como testimonio para el Señor. El primero es que voy a cumplir con mi amado esposo en junio de este año 30 años de casados, ¿verdad? No parece, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Se los adelanto porque es en junio, ¿verdad? También tengo otro agradecimiento al Señor por Natalia, porque me ha salido el cuadro de honor. Estoy muy orgullosa de ella. César y yo estamos muy orgullosos como familia. Y porque también este año se va a graduar, ¿verdad? Entonces también más adelante ella va a dar gracias al Señor por la culminación de sus estudios. Ahí donde la ven chiquitita, ella va a graduar. La otra gratitud que tengo, y lo compartía con las hermanas Ponce, es que fui a hacerme unos chequeos. Algunos eran así como de rutina, estaba un poquito nerviosa, pero gracias al Señor, pues todo me salió bien. Les comentaba a ellas que no me quería hacer un examen de vitamina D, porque decía, no, yo estoy bien. Y le dije a la muchacha, me lo voy a hacer porque el doctor me lo puso ahí, pero yo no me lo quiero hacer, porque era el más caro, ¿verdad? Pero salió todo bien, hermanos. Salieron unos niveles así un poco, no tan el rango tan elevado, pero sí están dentro del rango normal. Y estoy muy agradecida por eso, ¿verdad? Porque el Señor ha sido fiel conmigo. Y no lloré. Amén, hermano. Mire, qué hermoso testimonio, pues por el matrimonio del hermano César y la hermana Sandra, que son un ejemplo, ¿va?, para nuestra congregación. Así que el Señor les bendiga y más años, ¿verdad? Más años de vida juntos. Qué felicidad. Vamos a continuar con el segundo segmento, hermano, de oraciones con propósitos, y ahorita quiero que me acompañen. Posteriormente va a pasar el hermano Julio. Vamos a orar por el evento de Coinonía, así que oremos, hermano. Padre nuestro, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias porque aquí estamos, Señor, y venimos ante ti, Padre, a pedirte por estas peticiones, Señor, y ponemos en tus manos, Padre, este evento de Coinonía que se va a realizar en junio, Señor. Ponemos que cada actividad que se realice, Señor, sea para glorificar tu santo nombre. Ponemos en tus manos el querer como el hacer de cada servidor, Señor, de cada ministerio que está participando, para que podamos estar ahí, Señor, alegres, sirviéndote, como dice, en comunión con los hermanos, Señor. Que podamos asistir ese sábado, que podamos estar todos aquí, toda la iglesia, toda la congregación, para adorar, para glorificar, para disfrutar un momento juntos en coinonía, Señor. Tenemos todo ese sábado desde las 7 de la mañana a 4, Padre. Lo ponemos en tus manos, y que todo lo que se vaya a realizar aquí, Señor, es para glorificar tu santo nombre, y pone ese querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. En este segundo segmento, el tema de oración es un aniversario en reconocimiento a su bondad. El aniversario que hemos tenido, 15 años. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por estos primeros 15 años. Digo primeros porque sé que van a ser muchos más. Y estando tú con nosotros, vamos a salir adelante, no importa qué valladares tengamos que sobrepasar. Sabemos que has estado con nosotros, nos has ayudado, y te damos infinitas gracias por ello. También en la semana 3, por la bendición y provisión a cada ministerio y programa de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Señor, te pedimos que ilumines
a todos los servidores de cada ministerio en nuestra iglesia, para que desarrollen su trabajo de tu mano, Padre, porque tú nos guías. Tu palabra es nuestra porción de sabiduría para salir adelante. Tú nos enseñas y nos dices y nos muestras qué es lo que tenemos que hacer. A veces tenemos que hacer sacrificios y siempre tenemos que hacerlos, sabiendo que tú tienes un propósito para todo esto. Gracias, Padre, por cada uno de los encargados de los ministerios. Bendícelos a ellos y a sus familias y a la gente que tienen bajo su mando. Todo esto para que la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia salga adelante en tu nombre, Padre, porque la gloria es tuya. Con todo esto, damos gracias en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya llegamos al final, hermanos, y vamos a un momento, ¿verdad? Como acostumbramos los jueves, a cerrar con un canto y puestos en pie, ¿verdad? Vamos a hacer la rueda que siempre hacemos, agarrarnos de la mano para que entonemos este himno y ahí después oramos y podamos despedirnos, ¿verdad? Y que estemos ahí siempre unánime para estar todos los jueves, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a tomarnos ahí de las manos, ¿verdad? Amén, hermanos. Ya para despedir, vamos a orar para que nos podamos despedir, ¿verdad? Y así, pues, pedirle a nuestro Señor que nos lleve con bien a nuestro hogar. Padre nuestro, gracias, Padre, gracias por permitirnos haber estado aquí, haber disfrutado de este culto, haber estado en comunión con mis hermanos, todos juntos aquí, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias por todo lo que se hizo este culto, por la enseñanza del hermano Nan, por los coros, por los signos, por las oraciones, por todo, Señor. Es para honra y gloria tuya, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que podamos estar aquí el domingo, el sábado, y estar en todas las actividades que tú nos has preparado, Padre, para que estemos y gocemos de ellas. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y los esperamos, ¿verdad? Los esperamos para los cultos siguientes.